Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV. En este programa les vamos a mostrar la nota que realizamos a Luciano Fusaro, presidente de AETA, Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, con quien hablamos de la actualidad del transporte urbano de pasajeros. También estuvimos en Colcar, donde pudimos observar dos versiones de la van de Mercedes-Benz. También les mostramos un adelanto del foro de inversiones y la presentación sobre todo de los buses eléctricos que se realizó en Paraguay. Todo esto aquí en el Expreso TV. Estuvimos en las oficinas de AETA y allí conversamos con su presidente Luciano Fusaro. En esta primera parte nos habló sobre la situación por la que atraviesa el transporte del AMBA. Vemos esta nota. A conversar sobre la situación que registramos en este momento en el AMBA. Recordemos que el AMBA es el segundo sistema de transporte urbano de pasajeros más grande del mundo, el más grande fuera de China. En este momento tenemos cerca de 7.000 unidades circulando, sobre un parque de cerca de 18.000 unidades habilitadas, y venimos registrando una merma en la cantidad de pasajeros transportados por diversos motivos. En este momento, el primer semestre del 2025 cerró con algo más de 1.200 millones de pasajeros, casi un 25% menos de lo que había hace 10 años, en un contexto donde la población en el AMBA subió más de un 10%. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos menos pasajeros teniendo más habitantes? Sobre todo en el conurbano, ya que la ciudad de Buenos Aires tiene la misma población que hace 40 años. Y el motivo de eso se debe a tres causas principalmente. En primer lugar, el deterioro de los servicios, producto del atraso entre tarifa y subsidio respecto a todos estos años donde hubo alta inflación. Eso produjo que las empresas se descapitalizaran, se perdieran frecuencias, se incrementara la antigüedad de flota, lo que tenía más desperfectos mecánicos, menos disponibilidad de servicios en la calle. Y ese deterioro ha hecho que la gente busque el que puede otras alternativas para moverse. La segunda causa tiene que ver con el deterioro de la situación económica. Recordamos que el PBI argentino por habitante está igual desde el 2011 y sobre todo después de la pandemia la crisis económica se agudizó, generando pérdida de empleo, lo cual también ha impactado en la demanda de pasajeros debido a que en el AMBA está cerca de la mitad del PBI argentino. Y la tercera causa tiene que ver con justamente al haber menos frecuencia y al haber además una caída en la actividad económica, se ha incrementado la proporción de empleos informales, ¿no? Las famosas changas que hacen la gente, que para que sea viable esas changas o esos empleos informales es necesario un transporte barato y disponible. Y en estos años, sobre todo en estos últimos 18 meses, el peso de la tarifa sobre el costo total se ha incrementado a raíz de la quita del subsidio, y además se han retirado frecuencias por la crisis económica del sector. Eso hace que incluso aquellos que pueden pagar un boleto colectivo opten por viajar de otra manera porque o tienen menos frecuencia, que ya por una cuestión de tiempo no les conviene tomar el transporte público, o el costo se ha incrementado en relación a lo que perciben por el empleo que están tomando. Entonces, cuando uno junta las tres causas, se explica por qué se perdió casi un cuarto de los pasajeros que teníamos hace 10 años. A nivel global, si uno ve el AMBA como un conjunto, sobran colectivos. Pero hay lugares donde faltan. Hay zonas puntuales del conurbano, sobre todo en el segundo y tercer cordón, donde faltan colectivos. Sobre todo lugares donde, por ejemplo, hace 10 años había campo y hoy hay un asentamiento, ¿no? En toda la ruta eso suele ocurrir mucho. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, el partido de Moreno, que es el que está en el tercer cordón del conurbano y es uno de los que registran el mayor crecimiento demográfico. Ahí claramente faltan colectivos. Después tenemos en contrapartida lugares como la ciudad de Buenos Aires, que tiene
los mismos 3 millones de habitantes que tenía hace 40 o 50. Entonces, y además ahí incluso se ha expandido la red de subte, hay bicisendas, la gente ha encontrado otra forma de moverse. Entonces, la situación general hace que el AMBA en general, yo te diría que sí, sobran colectivos, pero hay lugares puntuales donde falta. Entonces, ahí se desprende la pregunta de por qué no hay una política de transporte. Ahí es donde nosotros venimos insistiendo que se necesita replanificar la red, la extensión de los recorridos para justamente cubrir donde hay más necesidades y aliviar la oferta donde sobran colectivos, como por ejemplo podemos ver en la zona del macrocentro. Ya han habido prórrogas donde la autoridad lo que hizo fue prorrogar la disponibilidad de flota a 13 años, pero eso va en contra de la Ley Nacional de Tránsito, que dice que un vehículo de transporte de pasajeros no debería tener más de 10 años de antigüedad. Esto se debe justamente a lo que iba al principio, al haber un atraso entre tarifa y subsidios, producto de la inflación y producto de que la gente no puede pagar lo que vale el tu colectivo, y el Estado en un proceso de ajuste fiscal tampoco puede poner el dinero, o eso dice al menos, que costaría un transporte bien determinado sus costos. Esto hace que las empresas tengan cada vez coches más viejos. El Estado ha prorrogado, reconociendo implícitamente esta situación, pero la consecuencia es que hoy tenemos un tercio de la flota que tiene más de 10 años de antigüedad, cerca de 5.500 coches. La antigüedad promedio de 5 años que teníamos hace 6 años, hoy está cerca de 8 años de antigüedad. Es decir, hay una obsolescencia y eso se nota más en lugares del conurbano que tienen pisos en muy mal estado. Hay muchas calles de tierra que se inundan, que tienen pozos, lo cual contribuye a unidades viejas que se rompan más seguido, y esos son coches que salen del servicio perjudicando a la gente. Eso lamentablemente sí se está viendo. Por eso nosotros venimos insistiendo que es necesario recomponer el costo de capital urgente. E incluso hemos acercado propuestas para que no sea todo pedirle más plata al usuario que pague una tarifa más cara, que no la tiene, o el Estado que ponga más subsidio, que también tiene sus problemas de cuentas fiscales. Entonces, unas alternativas que hemos propuesto nosotros es la quita de aranceles para importar vehículos. Por ejemplo, en China se pueden conseguir vehículos a un precio muy inferior al que se compra en Argentina, y eso sería una manera de recomponer el stock de capital, incorporar vehículos nuevos sin necesariamente trasladar todo a tarifa o subsidio. Scania da un salto revolucionario. Su nuevo panel digital y pantalla multimedia táctil Scania Smart transforman cada viaje con tecnología de alto rendimiento, seguridad avanzada, diagnósticos remotos y actualizaciones en tiempo real. Con mapas conectados y servicios personalizados, Scania Smart te lleva hacia rutas más inteligentes y viajes más seguros. Ya salió El Expreso, a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com.
En la segunda parte de la nota realizada, Fusaro habló, entre otros temas, de las acciones urgentes que se deberían realizar en la búsqueda del mejoramiento del sistema de transporte urbano de pasajeros, según lo analizado, por ejemplo, en AETA. La mejor solución para moverse en una ciudad como Lampa es el colectivo, en términos de costo, en términos de utilización del espacio público y en términos de eficiencia, pero lamentablemente las políticas no han acompañado el sostenimiento del transporte público, por eso tenemos un sistema cada vez más chico, con colectivos cada vez más viejos y con menos gente viajando en un sistema de transporte que está cada vez más obsoleto. Nosotros venimos midiendo siempre a través del índice Bondi el costo real, utilizando la propia metodología de costo de la Secretaría de Transporte de la Nación, pero poniendo los precios reales de los insumos según mercado, ¿no? Lo que cuesta el litro de gasoil, lo que cuesta la mano de obra, lo que cuesta, etc. Con ese criterio, nosotros ya desde hace meses, afortunadamente con la desaceleración de inflación, también se notó un estancamiento en el costo por pasajero. A nosotros nos está dando 1.600 pesos el costo real de mover un usuario en el AMBA. De esos 1.600, cuando uno ve lo que recibe una empresa entre tarifa y subsidio, estamos hablando de 1.100 pesos con la norma que salió publicada hace poco de Transporte de la Nación. Eso significa que hay 500 pesos por usuario que no te lo cubre ni la tarifa ni el subsidio. Ahí nosotros vemos un warning y seguimos insistiendo a las autoridades que, aunque no sea a través de tarifa o subsidio, se busquen mecanismos para facilitar la inversión, como esto que decía al principio de la quita de aranceles. Argentina es un país que se pasó de regulaciones. Es cierto que en el transporte se necesitan regulaciones, sí. ¿Por qué? Porque utilizamos la vía pública, por lo cual tiene que haber un cierto orden, porque además somos receptores de un permiso, con lo cual tiene que haber cierto orden, y además transportamos personas, con lo cual tiene que haber medidas que mitiguen los riesgos. Hay que buscar un equilibrio. Si nos pasamos hacia el otro lado en exceso de regulaciones, eso termina teniendo un impacto en la capacidad de adaptación, termina teniendo un impacto en los costos y termina teniendo un impacto que finalmente también lo terminan percibiendo el usuario en forma de servicio. Nosotros tenemos muchas regulaciones en el transporte que en definitiva lo que hacen es incrementar los costos. Y eso se termina pagando de alguna manera. Después la plata no alcanza y lo terminamos cerrando con una menor calidad de servicio. Yo creo que ahí hay mucho camino para flexibilizar y adaptarnos sin ceder seguridad y sin ceder calidad. O sea, creo que hay caminos intermedios en los que los podemos sacar, y nuestra Cámara en ese sentido ha generado varias propuestas técnicas que hemos acercado tanto al Ministerio de Modernización como a la Secretaría de Transporte para que sea posible. Lo que tenemos que pensar es qué hacer para que vuelva a subir la categoría. Primero tenemos que tener mejor frecuencia, volver a generar las condiciones para que se inviertan. Por ejemplo, yo decía al principio, quitar aranceles para importar vivos, así como se quitaron los aranceles para importar motos, hacer lo mismo con los colectivos. Entonces eso nos permitiría tener el colectivo más nuevo, menos corte de servicio, mejor frecuencia, eso es tener un transporte más confiable, y a lo mejor el que anda en moto o en bicicleta la deja porque le conviene o es más confiable el colectivo. Esas cosas se pueden hacer de manera relativamente rápida, con información que ya tenemos, y es un primer paso para subir la cantidad de gente. Después, replanificar la red. Yo creo que otro paso muy importante que ya se está dando, por ejemplo, con el tema del subte y los colectivos que está avanzando, es la posibilidad de pagar por otros medios de pago. De hecho, hay promociones muy interesantes. En el subte hay gente que viaja con 60 o 70% de descuento con las promociones bancarias, pagando con tarjeta de crédito o billeteras electrónicas. Cuando vos mirás una batería de medidas como las que te acabo de decir, yo creo que se puede atacar el conjunto, el 80% del problema. Y después tener cosas más finas que se pueden ir haciendo, de manera tal de volver a invitar a la gente a que se suba al colectivo. Para que sea posible se necesita mucha coordinación entre las tres jurisdicciones, una mirada a largo plazo. Lamentablemente en este momento está todo muy enfocado en la prefectura. Como venimos de inflación, de ajuste fiscal, está todo muy, la tarifa, la cobertura, como lo básico para que un colectivo salga a funcionar. Y faltan los estudios más de fondo, que nos permitan recuperar un sistema de transporte que supimos tener
muy bueno, modelo en Latinoamérica. Tenemos que volver a recrear las condiciones para que ello sea posible, y yo creo que eso de parte de los empresarios han demostrado a lo largo de los años que la capacidad de adaptación la tienen. Yo creo que de nuestro lado va a estar, como siempre, esa actitud. Nosotros hemos mandado propuestas. Hoy, por ejemplo, han habido también muchos cambios en las jurisdicciones. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires se independizó por completo de Nación en septiembre del año pasado, o sea, hace menos de un año. Y recién hace un mes, por primera vez, publicaron su propia estructura de costo que determina subsidio de manera separada de Nación, hace menos de un mes. Este año empezó con su propia política tarifaria, con su propia política de transporte, con lo cual recién este año está dando los primeros pasos. Provincia lo mismo, porque entiendo que a fin de año también se va a independizar de la Nación. La Nación le venía haciéndole las cuentas a todas las jurisdicciones y después cada una ponía su plata. La provincia también tiene un nuevo ministro de Transporte desde febrero de este año, por lo cual está dando sus primeros pasos en tener una política independiente de transporte. Y Nación con las líneas que cruzan la General Paz y el Rancho. Yo creo que cuando se estabilice toda esta situación, y si la inflación baja y dejemos de estar discutiendo por tarifa y subsidio de manera tan seguida, que es lo que nos obliga cuando la inflación es muy alta, yo creo que ahí sí vamos a poder discutir cosas más de fondo y más interesantes para volver a tener un buen sistema de transporte. Scania da un salto revolucionario. Su nuevo panel digital y pantalla multimedia táctil Scania Smart transforman cada viaje con tecnología de alto rendimiento, seguridad avanzada, diagnósticos remotos y actualizaciones en tiempo real. Con mapas conectados y servicios personalizados, Scania Smart te lleva hacia rutas más inteligentes y viajes más seguros. Ya salió El Expreso, a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Estuvimos en el concesionario Colcar y allí conversamos con Lucas Becerra, que es el responsable de ventas de Vans, quien nos presentó las dos versiones de la van Mercedes-Benz. Por una parte, el furgón mixto, que combina la funcionalidad de un vehículo comercial con la comodidad de un vehículo de pasajeros, y la Vito Tourer,
diseñada para el transporte de pasajeros que se adapta tanto al uso personal como profesional. Ambas cuentan con caja automática de 9 velocidades, motor MB y tracción trasera. Bueno, buen día, mi nombre es Lucas Becerra, soy responsable de ventas de Vans acá en el concesionario Colcar. En el día de hoy estamos presentando estas dos nuevas versiones de la versión Vito de Mercedes-Benz, donde contamos con una versión furgón mixto, como que tenemos aquí atrás, con una configuración de 4 asientos más el conductor. La cual viene, con la diferencia de su antecesora, viene con una caja automática de 9 velocidades, motor Mercedes-Benz, tracción trasera. Por otro lado, estamos lanzando al mercado la Vito Tourer, que es de 9 pasajeros más conductor, también caja automática de 9 velocidades, motor Mercedes-Benz y tracción trasera. En un principio la Vito, en el caso de la Vito mixta, se fabricaba acá en Argentina. Luego dejó de producirse y empezó a empezar de España. Hubo un lapso de tiempo que no se estuvo comercializando por el motivo de exportaciones, y bueno, ahora empezaron a ingresar estos dos nuevos modelos en la fábrica de Victoria, España. En cuanto a la comercialización, la verdad que estamos bastante ansiosos para que salga la unidad al mercado con todas las modificaciones que tuvo. Ya que muchos clientes, en el caso de la Vito mixta, nos solicitaban, nos consultaban por la caja automática. Así que esperamos que tenga una buena respuesta al mercado. En lo que es el precio de lista de la Vito mixta arranca en los $64.000 aproximadamente, y la Vito Tourer en $80.000. Y particularmente yo le tengo más fe que se va a comercializar más la Vito mixta. Nos fue muy bien en años anteriores, tuvo muy buena respuesta del mercado, y la verdad que le tengo fe que va a ser un buen producto. Y hoy contamos con muchos clientes que ya nos han comprado años anteriores, que estaban esperando este nuevo lanzamiento, y por lo que estuve hablando con ellos, la verdad que están muy, muy contentos con este nuevo producto. Te mostramos un adelanto del foro de inversiones que se realizó en Asunción, en Paraguay, pero principalmente también todo lo que tiene que ver con la empresa Master, que presentó unas unidades eléctricas, unos 30 vehículos, que van a empezar a funcionar prontamente aquí en Paraguay.
Scania da un salto revolucionario. Su nuevo panel digital y pantalla multimedia táctil Scania Smart transforman cada viaje con tecnología de alto rendimiento, seguridad avanzada, diagnósticos remotos y actualizaciones en tiempo real. Con mapas conectados y servicios personalizados, Scania Smart te lleva hacia rutas más inteligentes y viajes más seguros. Ya salió El Expreso, a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com.